Cuando nosotros hablamos de ondas, ondas decíamos que son oscilaciones o vibraciones que producen energía, pero que no transmiten materia. Es decir, una onda no se puede ver, no se puede ver en su gran mayoría, pero hay poquísimos los ejemplos en donde yo sí puedo ver una onda. Ahí sí puedo ver. También nosotros podríamos decir que las ondas se clasifican en ondas longitudinales y ondas transversales. Si nosotros clasificamos en ondas longitudinales y transversales, ¿qué es una onda longitudinal? Una onda longitudinal generalmente es en donde el movimiento de la oscilación de las partículas en el medio en el cual se encuentran siempre es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Es decir, si yo, la semana anterior decíamos, si yo jalo a un resorte en este caso, puedo ver también que el resorte se mueve en esa misma dirección y comienza a estirarse en la misma dirección en el cual yo estoy aplicando la fuerza. Si la fuerza está aplicándose para atrás, puedo ver que el estiramiento o las ondas que se van formando siguen también la misma dirección. La dirección es paralela a la dirección de propagación de la onda. Entonces, generalmente nosotros esto de aquí es conocido en las ondas sonoras, es conocido también esto de aquí, muy generalmente es aplicado en líquidos. Es muy común observar una onda longitudinal brevemente en líquidos, es donde más se puede apreciar este tipo de ondas. También nosotros tenemos una onda transversal, pero la onda transversal, a diferencia de la longitudinal, quiere decir que el movimiento de oscilación de esas partículas, en cambio, ya no es paralelo. Ahora es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo rasgo la cuerda de una guitarra. Cuando yo rasgo la cuerda de una guitarra, generalmente, yo las manos las muevo hacia arriba y hacia abajo. Este es mi rasgado o mi movimiento. Mientras que el movimiento de la cuerda es hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo pongo en comparación entre la una y la otra, podemos darnos cuenta que prácticamente es perpendicular la una a la otra. Generan una perpendicularidad y esto forma las ondas famosas transversales. Estas ondas transversales también generalmente son producidas en sólidos, en sólidos. Estos sólidos puede ser, por ejemplo, puede ser hilos, puede ser soga, puede ser en cuerdas, todos aquellos donde nosotros veamos que podemos tener algo que tiene un alargamiento, podríamos decir que produce generalmente ondas transversales. ¿Sí? Generalmente vamos por ahí. Hilos, sogas, cuerdas. También podríamos nosotros decir aquí cables de la luz, etcétera, ¿no? Todos ellos generan ondas transversales. En el sentido en el cual yo jalo, es perpendicular a la dirección de propagación de dicha onda. A más de eso, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Una onda longitudinal generalmente produce una velocidad. Esa velocidad que se produce o la velocidad que se genera al moverse la partícula, por ejemplo, comienza a oscilar una cuerda y se mueve así. Este oscilamiento obviamente va a tener una velocidad. Se va a mover con una velocidad. Y la velocidad generalmente depende de dos cuestiones. Primero, depende de su módulo de compresibilidad
Acá abajo lo tenemos, donde K es el módulo de compresibilidad. Esto lo tenemos también en la teoría que está planteada en la plataforma. Y depende muchísimo también de su densidad. Y esta ρ, aquí lo tenemos, es su densidad. No olvidemos que el módulo de compresibilidad generalmente es conocido como presión también. Y ahí viene que al haber presión, esto tendría que ser realizado en líquidos para poder yo observar o mirar o darme cuenta de la presión que se está generando. Y obviamente la densidad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de una onda longitudinal, simplemente basta con sacar la raíz cuadrada de su presión o módulo de compresibilidad dividido para su densidad. Así de sencillo. Ahora, nosotros podemos observar que entre uno y otro hay una longitud de onda. Esta longitud de onda, L, que nosotros decíamos es una longitud, al ser un movimiento totalmente armónico, este tiene mucho que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Si la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme era velocidad por tiempo, aquí en las ondas la distancia se le llama como la longitud de onda. Y esta es igual a la velocidad, igual como está arriba, multiplicado por el tiempo. Pero aquí el tiempo tiene una particularidad que es cíclico, es decir, es periódico, se mueve siempre siguiendo unas mismas vibraciones. Y ese cíclico o ese periodo se denominaba con la letra T mayúscula, periodo. Entonces nunca vayamos a olvidar que en el movimiento ondulatorio, la longitud de onda es casi idéntico al movimiento rectilíneo uniforme. Longitud igual a velocidad por periodo. Ahora, profe, aquí la frecuencia también puede existir si hay periodo. Claro que sí. Como la frecuencia es contraria al periodo o es inversa al periodo, la longitud será igual a la velocidad dividido para la frecuencia. Yo podría tranquilamente hallar la longitud de onda a través de cualquiera de esas ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Aquí, nosotros tenemos una onda que se mueve. Esa onda depende mucho, si es en líquidos, depende mucho de su módulo de compresibilidad y de su densidad. Además de ello, genera longitudes. Y genera longitudes, este es igual a la velocidad por periodo o velocidad sobre frecuencia. Si yo quisiera de aquí también despejar muchas de ellas, yo podría ir despejando como guste. Acá, por ejemplo, miren que tenemos el despeje de la velocidad. La velocidad es longitud de onda por frecuencia. Efectivamente, la despejamos de la ecuación de acá atrás, que la frecuencia está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. Y ahí tenemos longitud por frecuencia. Sumamente sencillo de encontrarlo. ¿Ya? Ahora, también la onda longitudinal nosotros podemos darnos cuenta, si estamos hablando de MRU, esta velocidad de propagación siempre tiene que ser constante. Siempre tiene que ser constante. Eso nunca lo olvidamos. Ahora, para la onda transversal, en cambio, tiene una particularidad un poquito diferente. Para una onda transversal, la velocidad de propagación, la tenemos por acá abajo, depende de dos elementos muy particulares. La primera ya no depende de la presión, ahora depende de la tensión. ¿Por qué motivo depende de la tensión? Porque una onda transversal generalmente se produce, como les decía hace rato, en cuerdas o hilos. Por lo tanto, no puedo decir que ejerza presión, aquí tendría que ejercer tensión. Y esa tensión también viene dividido para mu. Ahora el mu es una densidad lineal.
¿Cuál es la diferencia entre la densidad de arriba con la densidad de acá abajo? La densidad de arriba se representa en kilogramos por metro cúbico, mientras que esta densidad de acá abajo simplemente es kilogramo por metro. ¿Por qué? Aquí lo tenemos. Porque la densidad lineal mu viene definido por la división de la masa para su longitud. Si la masa se representa en kilogramos y la longitud se representa en metros, ahí tenemos la famosa densidad lineal que es el kilogramo metro. Así de sencillo. Bien, en el ejemplo que proponemos ahora dice lo siguiente. Dice, el módulo de compresibilidad de cierto líquido es de 1,2 por 10 a la 9 pascales y su densidad es 2500 kilogramos metro cúbico. Calcule, nos dice, la velocidad de una onda que se produce en este líquido. Primeramente, yo sé que esta es una onda longitudinal por dos motivos. Primero, me acaba de decir módulo de compresibilidad. Y segundo, me acaba de decir que se propaga en este líquido. Entonces, dos maneras de yo saber que es una onda longitudinal, porque ya me están dando longitudinal algunas características importantes. Entre ellas, la primera, que es el módulo, y la segunda ya me aparece la palabra líquido. Por lo tanto, como datos para sacar o resolver este problema, yo podría decir el módulo de compresibilidad es de 1,2 por 10 a la 9 pascales. Tengo K, 10 a la 9, su unidad es el pascal. Aquí está PA, significa pascales. Y me da también su densidad, me dice 2500 kilogramos metro cúbico. Listo. Me dan esos dos datos. Ahora me dice, calcule la velocidad de una onda que se propaga en este líquido. Generalmente, la velocidad de propagación es la raíz de K sobre Rho. Si es K sobre Rho, nosotros tendríamos en este caso K, que vale 1,2 por 10 a la 9, dividido para 2500. Al resolver o al realizar este tipo de operaciones, al dividir la raíz cuadrada, primero sacamos la raíz cuadrada. Dependiendo de las calculadoras, esto pues debemos de saber utilizarlo de una manera mucho más efectiva. Al realizar sus divisiones, ustedes van a terminar obteniendo un valor de aproximadamente 692.82 metros por segundo. En el ejemplo 2 nos dice, ¿cuál es la velocidad de una onda en cambio transversal a lo largo de un hilo metálico sometido a la tensión de 89 newtons si una bobina del mismo que tiene 305 metros pesa 35,5 newtons? Verán, dos maneras para saber que esto en cambio es una onda transversal. La primera es que ya me dice la velocidad de una onda transversal. Si de repente no me dijera, yo me puedo dar cuenta que es una onda transversal porque aquí me dice un hilo metálico. Por lo tanto, no se olviden, las ondas transversales se presentan en hilos, cuerdas, sogas, cables, etcétera, ¿no? Entonces ya me aparece este hilo, miren que ya me aparece la palabra tensión. Entonces por ahí ya puedo yo saber que esto es prácticamente una onda transversal. Muy bien. Teniendo eso, ¿qué solución ahora vamos a dar? Vamos a sacar primeramente los datos. Como datos, yo tengo que está sometido a una tensión de 89 newtons. Por lo tanto, primera unidad en este caso sería 89 newtons. Tenemos
Una bobina tiene 305 metros. Al decir 305 metros me están dando su longitud. Y me dice que pesa 35,5 newtons. Tiene un peso de 35,5 newtons. Estos serían los únicos tres datos que me dan y la pregunta que me queda es hallar su velocidad, tal como pasaba en el ejercicio anterior. Como ahora ya me piden una velocidad, en este caso en una onda transversal, aquí me toca ir a veces, muchas de las veces como el cangrejo, me toca ir hacia atrás. Tengo que ir resolviendo hacia atrás. ¿Cómo? Pues muy simple. Primeramente planteo, yo sé que la velocidad de una onda transversal es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. ¿Por qué le pongo por acá? Porque me toca ir hacia atrás. Tensión sí tengo, vale 89 newtons, pero lastimosamente la densidad lineal no tengo. No tengo en mis datos. Yo sé que la densidad lineal es masa sobre longitud. La longitud sí tengo, pero tampoco tengo masa. Como no tengo masa, nuevamente como el cangrejo, otra vez me toca ir más atrás todavía. ¿Cómo se halla masa? Si nosotros sabemos que el peso es masa por gravedad, ya lo hemos practicado muchas de las veces esto en dinámica y estática, al despejar la masa es peso sobre gravedad. Peso sí tengo, que vale 35,5 newtons, dividido para la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo. Si yo divido 35,5 para 9,8, yo voy a terminar obteniendo un valor de mi masa de 3,62 kilogramos. La recomendación que se suele dar es que no se debe de perder los decimales cuando vamos a tratar de sacar velocidades y en especial cuando son ondas transversales. ¿Por qué motivo? Ya lo vamos a hacer para acá. Este valor prácticamente tiene que ser ingresado acá en el numerador, 3,62 dividido para la longitud, que es de 305 metros. Al dividirle para 305, se obtiene un valor sumamente pequeño, un valor de aproximadamente 0,01187 kilogramo metro. Ustedes podrán observar que yo les pongo 1, 2, 3, 4, 5 decimales. ¿Por qué pongo 5 decimales? Para que no se me pierda la cantidad lo más exacta posible. Si yo solamente pongo 0,01, es decir, tomo solo 2 decimales y daño a la densidad lineal, no le tomo con todos sus datos, la velocidad acá me va a salir sumamente diferente, me va a salir muy modificada. Por eso es recomendable que cuando yo ingrese la densidad lineal acá en el denominador, trate de ingresarle con todos los decimales posibles o, si es posible, con al menos unos 4 o 5 para tratar de hacerle lo más exacto posible. La tensión era de 89 newtons, por lo tanto, tengo que dividir 89 para 0,01187 con todos los decimales y sacarle la raíz cuadrada, obteniéndose ya prácticamente aquí un valor de 86,56 metros por segundo. Este es el valor que se obtiene, pues la velocidad con la cual se encuentra moviéndose el hilo metálico. Insisto, si ustedes únicamente toman con 2 decimales cuando ingresen en su calculadora y dividan 89 para 0,01, por ejemplo, solo tomando 2 decimales, ténganlo por seguro que la respuesta de acá va a modificarse drásticamente. Entonces, una recomendación
es siempre tratar de usar todos los decimales. Como tercera pregunta, me dicen si en el ejercicio anterior, es decir, en el que acabamos de resolver, la frecuencia de onda fue de 5000 Hz, calcule la longitud de onda. En este caso me están diciendo que me guíe en el ejercicio 2. En el ejercicio 2, yo tuve como datos a la velocidad que acabo de obtener, que es de 86,56 metros por segundo. Pero me dicen que yo tengo una frecuencia de onda. Esta frecuencia de onda es de 5000 Hz. Hállese, en este caso, la longitud de onda. Nosotros sabemos que hay dos formas de calcular la longitud de onda. La primera, haciéndole con el MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, longitud de onda es velocidad por periodo. Pero también podríamos hallar a través de la longitud de onda es igual a la velocidad. Si el periodo estaba multiplicando, la frecuencia es del recíproco. Estaría dividiendo. En este caso, me están dando frecuencia, por lo tanto tendría que utilizar la segunda ecuación. Entonces, tengo que la longitud de onda es igual a la velocidad dividido para la frecuencia. En este caso, la velocidad está en mi calculadora, ni siquiera la he borrado. Esta respuesta está en mi calculadora. Le divido para 5000 y vamos a terminar obteniendo un valor de 0.0173 metros. Es decir, algo así si yo le paso a centímetros, de 1.73 centímetros. Quiere decir que la onda que se encontraba o el cable que se encontraba oscilando, supongamos que este es el cable que está oscilando, entre cresta y cresta, esta es la longitud de onda, que vale 1.73 centímetros. La longitud entre cada una de ellas es de apenas 1 centímetro, es casi 2 centímetros. Miren que es chiquitito, es sumamente, la oscilación estaría siendo valor real, más o menos estaría oscilando así. Bien chiquita la oscilación. Entonces, miren, y por eso, obviamente la velocidad es bastante grande.